Hola, buenos días. Bueno, en este videito les voy a comentar un poco la resolución del ejercicio computacional número 3 de Euler. Este, el ejercicio tenía dos partes. Una parte A, donde le era resolver una ecuación diferencial simple, ordinaria, en una sola variable. Y en el segundo, una de segundo orden, o bueno, un sistema de dos ecuaciones, que es la forma en la cual lo resolvemos al final del día. En los dos ejercicios se provee la solución exacta para comparar y poder calcular el error, este, ya sea en función del tiempo o eh, en el último valor. Entonces, en la primera tenemos la derivada, que es una función de y de t. Deberá armarse una función y', que la calculamos directamente como la exponencial de menos i por t al cubo. Algo que yo no les agrego en los ejercicios, pero está bueno que hagan, es que ustedes vayan probando estas funciones, ¿no? Entonces, yo ya tengo en teoría calculada, digamos, cargada la función acá en Python. Entonces yo puedo venir acá a la consola y poner i' de algo que yo entienda. Por ejemplo, si le pongo 0, 0, tiene que dar 0, ¿no? Perfecto, da 0. Si le pongo 0, 1, tiene que dar 1. Da 1, perfecto. Si le pongo 1, 1, tiene que dar menos e, o sea, 1 sobre e a la menos 1. Uy, no sé si esto es e a la menos 1. Bueno, a 1 divido np.b. Perfecto, da lo mismo. Me quedo tranquilo de que esta función está haciendo lo que quiero. Y así ir chequeando las funciones, ¿sí? Una por una, antes de mandarse a correr todo. Porque si no, si llegan al último punto y ahí encuentran que hay un error, puede que les sea difícil volver hacia atrás. Si van chequeando paso a paso, más fácil. Entonces, con este ejercicio ya nos adentramos en las cosas que calculamos en la materia. La idea es, para los ejercicios de Euler y Runge-Kutta, que es el que están haciendo actualmente, armarse una función que calcula la derivada y después usar esa función de la forma que el método proponga. En este caso, la función resuelve y lo que recibe es una condición inicial en i, una en t, un tiempo final y una cantidad de pasos. Acá alguno podría argumentar que yo tendría que poner esto así y estaría bien. No cambia nada en este ejercicio, pues este 0 es 0, pero ese sería más correcto. Y bueno, y después la lógica es parecida a la del ejercicio del caminante borracho y por eso lo hicimos previamente. Usamos un while, ¿sí? Y vamos aumentando el tiempo, ¿sí? Los elementos que hay en el tiempo, siempre en dt. Eso es esta línea, ¿sí? Esto es como aumentar en 1 el i. El tiempo nuevo va a ser el último tiempo más dt. Recuerden que el corchete menos 1 lo que hace es devolvernos el último elemento de la lista. Entonces, en cada paso aumentamos el valor de i como el último valor que tenía i más un dt por el i'. Guarda que vi gente que se confundía y metía el dt acá adentro en algún lugar. Siempre es dt por i', no i' evaluado en alguna cosa más complicada. Y bueno, y después devolvemos el resultado como una lista con dos arrays. Fundamental que acá haya un return, ¿no? Bueno, después estaba la solución exacta. El logaritmo, o sea, el nplog
en NumPy directamente devuelve el logaritmo natural. Si quieren usar otro logaritmo, está el log 10 y hay otros que pueden ir chequeando según la aplicación que necesiten. Y entonces fíjense cómo queda diagramado el programa, donde tengo de forma organizada, primero, el import del módulo que estoy usando, que es NumPy. Después, las funciones que voy a usar. Y al final, el código que resuelve el problema, digamos, dadas las funciones, que es cargo la condición inicial, cargo el tiempo inicial, cargo el tiempo final. Después, como la idea es calcularlo para varios n's, tengo un n lista y una lista vacía de resultados donde voy a ir cargando los resultados. Entonces, primero que nada, hago un for. Fíjense que en este caso, yo lo que estoy haciendo es un for n en n lista, que directamente va a agarrar estos valores. También se podría escribir de esta forma. Donde acá el range va a ir entre 0 y la cantidad de elementos de n lista menos 1, o sea, me permite recorrer n lista, y lo primero que tendría que poner acá es n igual n lista q. ¿Sí? No lo vamos a hacer así, pero queda para que lo tengan presente. Y entonces calculamos el resultado y lo apendíamos en la lista de resultados. Y después viene la parte de hacer grafiquitos. Importamos el paquete de gráficos. Y ahora sí, fíjense, hago un for en el rango de elementos de NList. ¿Y por qué lo hago así acá, distinto de arriba? Acá necesito este i, porque también quiero ir indexando los resultados. Entonces, para cada i, me agarro el resultado i, agarro el n que le corresponde a ese resultado, y bueno, parto resultado en resultado 0 y resultado 1. Y le pongo el label n. Después calculamos la solución exacta, la graficamos, ponemos labels, hacemos que aparezca el legend y lo guardamos. Corrámoslo. Por un poco, vamos a ver cómo sigue el código antes y después vemos los gráficos. Lo último es el gráfico del error. ¿Cómo calculo el error acá? Bueno, como yo tengo los tiempos, ¿sí? Acá abro el resultado igual que antes, y como tengo los tiempos, puedo calcular la solución exacta en cada uno de esos tiempos, ¿sí? Hago i exacta de t. Y después lo que grafico es t versus el valor absoluto de la diferencia entre la solución exacta y la calculada, y le pongo un label n. Y de nuevo pongo el label en el eje X, etc. Entonces veamos qué es lo que nos da todo esto. Bueno, primero las soluciones. Viendo esto así, pareciera que no hay mucha diferencia y tiene sentido porque Euler anda en general bastante bien para modelos exponenciales, ¿sí? O sea, funciones y primas exponenciales. Y en este caso encima tenemos que la derivada va decreciendo cada vez más en el tiempo, entonces eso tiende a achicar el efecto del paso, del error, ¿sí? Pero si calculamos el error vemos una diferencia. Y bueno, esto ya acá es más particular de esta solución. Fíjense acá lo que les decía. Si bien el error depende del número de pasos, conforme aumento el tiempo, el error va disminuyendo en este caso, y eso tiene que ver con el i' que estamos considerando. Y en esta primera región, donde el t cubo es más importante, ahí sí el error es marcadamente grande y bien dependiente de el n. Y por último, este gráfico, que mucha gente me hizo preguntas,
¿Por qué en función de 1 sobre n? Fíjense que el paso temporal es básicamente proporcional a 1 sobre n, ¿no? Dados un tamaño total del intervalo eh, y eso, solo un tamaño total del intervalo, el paso temporal es proporcional al número de pasos. Perdón, inversamente proporcional. Entonces, graficando 1 sobre n es como que estoy graficando dt al final del día. Y entonces ahí lo que se ve es la solución la situación que muchas veces van a tener que reproducir en ejercicios teóricos, que es que el error a tiempo final, digamos, el error en el último valor que calculo, se puede estimar como proporcional al paso. El, el tamaño del paso me disminuye el error en el paso final proporcionalmente al valor del tamaño del paso, ¿no? O sea, entonces, si yo duplico la cantidad de pasos, reduzco a la mitad el error en el último tiempo. Bueno, eso respecto al ejercicio. Si lo graficaban esto, último comentario, si lo graficaban esto en función de n, lo feo, digamos, es que se ve como una función 1 sobre x y es difícil de entender. Así es clarito cuál es la relación con el error. Entonces, eso en lo que respecta ¿cómo es? Al primer ejercicio. En la parte B tenían una ecuación de orden 2. La idea era convertirla en una ecuación de orden 1 y usar eso para replicar básicamente la mecánica de trabajo del ejercicio anterior. Entonces, de nuevo, nos armamos una función b'. Algunos errores que vi acá era, bueno, primero había errores en la forma en la que calculaban la derivada. Vi cosas del formato resultado igual a np array menos 5 por b0 menos b1. Y esto fíjense que no estaría bien porque es un solo numerito y nosotros justamente lo que queremos son dos numeritos, porque es un vector la derivada. Después vi cosas así con una coma acá. Esto, bueno, primero claramente no es la derivada que estamos queriendo calcular, pero además, si ustedes le dan esto a NumPy, no les va a devolver lo que quieren, que es un array con dos valores. Fundamental acá faltarían así, dos corchetes. Más allá de que está mal el cálculo de la deriva. Entonces, la forma correcta queda así. Tengo lo que sería la derivada de I2 y lo que sería la derivada de I1. Bueno, después el primer Euler, el Euler A, era... y viene en la dirección de lo que les decía antes. Ustedes les conviene venir acá y ponen B' de... Y, por ejemplo, yo sé que si hago B' de... acá puedo ponerlo directamente como lista. 0, 0, me tienen que devolver 0, 0. Bien, perfecto. Y es un array. Si le pongo 0, 1, 1 menos 1, 1, ¿sí? Valores que ustedes entiendan lo que tienen que dar fácilmente, tienen que devolver eso, ¿no? Entonces está bueno chequearlo. Si yo le doy 1, 0 y me devuelve un solo numerito, bueno, algo estoy haciendo mal. Entonces vuelvo y chequeo esa función. Bueno, entonces el primer Euler era básicamente lo mismo que en el primer ejercicio. Justamente sirve para ver cómo se extrapola fácilmente la misma mecánica de trabajo. Yo tengo los tiempos en una lista, los vectores B ahora en una lista. Si bien ya no es solo un numerito I como en el punto A, la mecánica es exactamente la misma, y entonces lo que hago es sumarle al valor en el último paso de t por la deriva.
y listo. Lo guardo y fin. El Euler B. Bueno, acá se complicaba un poquito porque era medio fea la forma de trabajarlo, pero no era más que cuentos, digamos, cuentos en formato programita. Agarrábamos el B0, nos quedábamos con el primer elemento y con el segundo, calculábamos la derivada, y entonces ahora actualizamos el primer valor usando el elemento 0 de la derivada, recalculábamos la derivada, haciendo este paso intermedio, y ahora sí actualizamos el segundo valor. Con eso generamos el nuevo array y bueno, guardamos todo como siempre y terminamos. En el C pasa algo muy parecido, pero se invierte el orden. Primero actualizamos el 2 y después el 1. Y eso eran los 3 Eulers. Después está esta función para poder hacer los gráficos después más fácilmente, que lo que hacía era recibía TB, recibía directamente el resultado de cualquiera de las funciones anteriores, que devolvían la integración, se quedaban con las dos listas, y a partir de la lista de valores de B construíamos una lista de valores de I. Y de nuevo, como anteriormente, lo retornaba en formato de los arrays. Esto se los doy así porque es típico de este tipo de ejercicios, ya sea para esta materia o para otras, y después, especialmente para la gente que cursa física, que se la pasa resolviendo ecuaciones diferenciales, típico. Y bueno, por último, en la solución exacta, lo único que tengo para decir acá, que es lo que les estuve recomendando por mail, es conveniente no escribir todo en un choclo enorme y legible, sino que lo voy escribiendo a partes. Entonces, primero la frecuencia. Perfecto. Después, la fase. En la fase pasaba algo interesante, que es que la función arco tangente, sin el 2, anda medio mal porque tiende a generar una fase extra, digamos, que no cambia en nada el valor del arco tangente, pero sí cambia el valor del coseno. Entonces usar arco tangente 2 nos eliminaba ese problema de la fase. Lo pueden probar después ustedes. La otra versión sería así. Algo así. Por ahora lo dejamos así comentadito. Bueno, después calculamos la amplitud usando el valor de phi y por último el resultado. ¿Ven? Entonces ahora yo leo esto y lo puedo relacionar fácilmente con la fórmula que se proveía en el ejercicio. Y no tengo que escribir todo en un solo renglón que lo vuelve completamente ilegible, ¿no? Lo mismo que hacemos cuando escribimos ecuaciones, ¿no? Llamamos a distintos elementos con letras para ahorrarnos la dificultad de leerlo. Y bueno, con todas las funciones armadas, caemos en la misma situación que antes, que es armar las condiciones iniciales. Guarda que vi gente que los puso al revés, los valores. Después nos armamos el B0, tenemos el tiempo final y un N. Yo acá puse N70 probando valores. Veamos cuál era. N igual 100. Entonces vamos con N igual 100. Y entonces acá, fíjense, típico de probar varios métodos. Generamos los tres métodos, desplegamos los valores. Acá calculamos la solución exacta y graficamos todo esto. Vamos a graficar esto y después vemos la segunda parte. Fíjense que ya con hacer este agregado intermedio del paso,
como en el Euler, el Euler el Euler B y C, ya mejora un montón la estimación de la solución, mientras que el Euler A le pifia, o sea, acumula más error. De nuevo pasa algo parecido a lo que pasa en el problema anterior, que es que como todo está modulado por una exponencial que decrece, el error va a ir disminuyendo inevitablemente. Después, respecto a la pregunta del desfasaje, fíjense que hay un desfasaje entre, por ejemplo, la solución C y la solución exacta. Es como que se queda un poquito atrás la solución C, y eso tiene que ver justamente con la forma en la que estamos actualizando los valores. Por eso no se ve el mismo desfasaje en la C que en la B. Y bueno, por último, la idea era calcular el error para alguno de los métodos. Acá está, por ejemplo, hecho con el método B para los valores 100, 500 y 1000. Y es básicamente algo muy parecido al anterior, ¿no? Para cada uno de los n's, calculamos el Euler correspondiente, obtenemos los valores de i y de t para esa integración y los guardamos en una lista de resultados, y después con otro for separo los valores de t y de i, calculo la solución exacta y calculo el error. Un comentario para la gente que en el ejercicio anterior preguntaba cuándo usar un for y cuándo un while, y la respuesta que les di es que básicamente en el while se podían poner varias condiciones y el for era sobre todo para los casos en los cuales queremos recorrer entera una lista de valores, y bueno, fíjense cómo este es el caso, ¿no? Y bueno, lo que obtenemos está en este gráfico, donde se ve algo parecido al caso anterior, ¿no? que básicamente el error decrece con el número de pasos. En este caso, bueno, es lo que les decía antes, se ve cómo el error va disminuyendo conforme pasa el tiempo debido a ¿cómo es? La exponencial decreciente que tiene el I', digamos. Así que bueno, eso es todo. Les dejo el código en REPL como siempre y nos vemos en el próximo ejercicio.